Estamos con el señor José Sato Onuma, que es asociado del Centro de Estudios y Prevención de Desastres y un especialista en estos temas. Lo primero que me salta, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por Mucho saludarlo. Es preguntar por qué, ¿no? Nosotros tuvimos un sismo de 7.9 y la desgracia fue mucho mayor a lo que ha ocurrido en México con 8.2. Sí, efectivamente, cada sismo que ocurre tiene diferentes impactos dependiendo de las circunstancias en que se ubica y a qué lugares afecta. Podemos recordar también que en el año 85 hubo otro terremoto en México, que fue de 8,1, o sea, también claro, un poco menor que este, pero que causó como 10.000 muertes en la Ciudad de México. Claro, pero digamos, ¿no?, que estamos hablando de un tiempo bastante largo. Exactamente, atrás, donde sí, pero el tema de construcción era distinto. Y fueron capaces, dicho sea de paso, fueron capaces de hacer el Mundial de México 86. Por supuesto, sí. Entonces las circunstancias son diferentes para cada sismo y el tema es que aquí en el Perú todavía no estamos suficientemente preparados para enfrentar un sismo de esa magnitud. Un sismo de esa magnitud en zonas como Lima o algún lugar cercano a Lima, ya vimos cómo nos afectó, pese a que el epicentro no fue Lima, cómo afectó a nuestra ciudad capital, pero un sismo de esa naturaleza nos destruye, ¿no? Bueno, un estudio que hicimos hace algunos años indicaba que para un sismo de magnitud 8 podríamos tener en la ciudad de Lima un aproximado máximo de 50.000 muertes. 50.000. Producto del colapso de más de 200.000 viviendas. Dios, y unas 300.000 más quedarían inhabitables. Eso en base pues a estimaciones que se hizo con investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Y la cosa no ha cambiado mucho? Yo diría que ha ido empeorando, ¿no? Porque la informalidad se ha mantenido. O sea, sabemos que más del 70% de las viviendas que se construyen en Lima son informales. Tenemos más de 1 millón de habitantes viviendo en laderas de cerros, donde el factor sísmico, el hecho de estar en pendiente incrementa, ¿no? Digamos, el impacto que puede haber, ¿no? en comparación con una zona plana. Entonces, el escenario que tenemos es bastante preocupante porque hay realmente mucho por hacer. Aunque tengamos una norma sismoresistente muy buena, eso se aplica solamente a las viviendas más modernas. Sí, bueno, y está en un papel mojado en tinta porque hay zonas, por ejemplo, no se trata de asustar, se trata de prevenir. La cantidad de gente que vive en Lomo de Corvina es una zona arenosa. Exactamente, sí. Ventanilla tiene una zona arenosa muy grande. Las viviendas antiguas de Barranco, para que no piensen que me estoy yendo solo a los sectores más populares, la zona de Barranco tiene una gran cantidad de viviendas antiguas. Esto podría colapsar. Sí, el escenario del impacto que podemos tener ya lo conocemos realmente. Y es en base a eso pues, que debemos más bien actuar haciendo los preparativos, las medidas de prevención y de reducción de riesgos, que significaría pues, reforzar viviendas, reforzar hospitales, instituciones educativas y toda la mano pues, con una sensibilización a la población para saber actuar, ¿no? En caso que ocurriera este sismo de gran magnitud que ya está prácticamente a puertas, ¿no? Según lo que nos informa el Instituto Geofísico del Perú. Por un tema histórico, ¿no? Claro. Por un tema cronológico, digamos. Claro, ya se sabe que hubo un gran sismo del año 1746 que llegó probablemente a una magnitud cercana a 9, y es que el que se podría volver a repetir, ¿no? En un futuro próximo. Y si no nos coge confesados ni seguros, la cantidad de personas que van a perder la vida, como nos dice don José Sato, es impresionante. Ahora, hay una gran diferencia, como nos dice usted, en el deber hacer y el hacer. Debemos hacer muchas cosas. ¿Estamos haciendo? Hay iniciativas que se están desarrollando, obviamente hay mucho por hacer, pero por ejemplo en el Distrito de Independencia estamos trabajando un programa de reducción de riesgos urbanos en el cual hay una colaboración muy estrecha con la municipalidad, y eso debemos agradecer, ¿no? Que hay esa voluntad, ¿no? de poder sensibilizar a la población y además, por ejemplo, hacer toda la labor de evitar que se generan mayores riesgos. Esto porque en todo Lima sabemos que las invasiones continúan en laderas de cerros
Y eso es un factor que realmente nos preocupa, ¿no? O sea, cómo evitar que se pare de una vez por todas las invasiones en las laderas del cerro, porque eso no solamente es un factor de riesgo para las nuevas construcciones, sino para las que ya existen, debido al posible colapso hace muy poquito, de viviendas. Hace muy poquito veíamos que una vivienda sin sismo ni nada por el estilo, de un movimiento telúrico, fue aplastada por una roca. Sí, por supuesto. Y eso ocurre frecuentemente, ¿no? Tanto ahí en las laderas del cerro como, como has mencionado, en las zonas antiguas de la ciudad, donde las casonas desmoronan simplemente por la antigüedad y el mal mantenimiento, por la humedad, ¿no? Que se genera a través de los desagües, ¿no? Por dar un ejemplo. Ha existido una discusión permanente y a mí me parece que ya debería ser resuelta hace muchos años. No sé cómo va, don José Sato, usted explíqueme, entre organismos como el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, y las llamadas casonas históricas, que no pueden ser reforzadas, o sea, no pueden ser tocadas porque como es patrimonio cultural y ahí vive gente. Entonces, por ahí transita gente por esas calles, se viene eso abajo de todas maneras con un sismo fuerte. Efectivamente, existe todo ese tema del patrimonio histórico monumental, que es un tema bastante delicado, ¿no? Como arquitecto y también como director nacional de Asuntos Tecnológicos del Colegio de Arquitectos, vemos que hay un problema allí que hay que resolver. Por un lado, la conservación de los monumentos históricos es necesario como memoria de la ciudad, pero hay que tomar medidas para que estas edificaciones se puedan reforzar de manera No se puede convertir adecuada. en una trampa, pues. Sí, y hay también programas de renovación urbana que hace muchísimo tiempo que no se realizan, o sea, el de mejorar las condiciones de vida y también de seguridad de la población que vive en los centros históricos. Hay mucha gente, don José Sato, que no toma conciencia de la zona, por ejemplo, donde vive. Y esto lo hemos venido repitiendo en varias oportunidades. Cada vez que en alguna parte del mundo hay un sismo fuerte, nosotros les recordamos, señores, tengan cuidado, hay que tomar precauciones, no vivamos asustados, pero sí prevenidos. Y hay personas que no tienen la menor idea que viven en zonas, por ejemplo, de un suelo arenoso, un suelo complicado, y creen que solamente se lo dejan al tema de los cerros, y eso no necesariamente es así. Sí, justamente por ello es que hemos creado esta cartilla que tenemos aquí, de 4 acciones para reducir el riesgo de desastres en tu barrio, en lo cual hay 4 temas, ¿no? El primero, conocer el riesgo de desastres. Segundo, elaborar un plan familiar de emergencia. Tercero, conocimientos de primeros auxilios. Y cuarto, el tema de agua, saneamiento y higiene, que como hemos visto cuando ocurrió el desabastecimiento de agua en la ciudad de Lima, es un tema importante, ¿no?, para la salud pública. Entonces, el primero es justamente el saber a qué nos vamos a enfrentar, porque nosotros tememos a lo que desconocemos. Exacto. Normalmente. Entonces, si sabemos a qué nos vamos a enfrentar y cuál es nuestra situación, ¿no?, sobre qué suelo hemos construido, cómo hemos construido nuestra vivienda, cuál es el lugar que podría resistir, ¿no?, dentro de la vivienda, o inclusive ir más allá, ¿no?, para reforzar una parte al menos de nuestra vivienda para que ahí nos podamos refugiar cuando ocurra un sismo. Así estaremos tomando las medidas iniciales. Claro, pero eso nos lo dice usted que conoce del tema, pero mucha población, miles de pobladores han construido con el maestro albañil de la esquina del barrio, que le tenemos confianza, y seguramente por la experiencia hace edificaciones, pero sin las vigas necesarias, sin el fierro de medida y qué sé yo. ¿Cómo le decimos a la gente, ten cuidado que tu casa puede ser un riesgo? Bien, efectivamente, lo primero es el tema de la informalidad, ¿no? Sabemos que más del 70% de las viviendas construidas en el país son informales. ¿70%? Sí, en Lima un poco más inclusive. Entonces, ahí hay el primer factor, ¿no? O sea, si no hemos tenido buenos planos, ¿no?, tanto de arquitectura como estructuras, y no hemos confiado la construcción de nuestra vivienda a profesionales que estén habilitados técnicamente, sino nuestra obra que si bien tiene conocimiento de construcción, pero no necesariamente los necesarios para una edificación sismo resistente, estamos construyendo realmente lo que llamamos vulnerabilidades, ¿no? O sea, y eso sumado al sismo genera el riesgo de que esto colapse. Entonces, lo primero es tener conciencia de cómo hemos construido.
Si hemos construido, no tenemos certeza en todo caso de que hemos construido bien, ahí debemos preocuparnos, ¿no? Claro, porque mucho se dice, si hay un sismo, ponte debajo de la puerta, digamos que es un lugar fuerte y te puede proteger, ¿no es cierto? O busca la ubicación más segura de casa. Bueno, en este caso, ni el marco de la puerta ni ninguna ubicación nos va a poder proteger, porque la casa se le puede venir encima. Así, justamente ese es también un tema importante, ¿no? De analizar la vivienda, si fuera con el apoyo de un profesional, obviamente sería mejor, pero se puede ver, ¿no? En lugares donde tenemos mayor cantidad de vigas y columnas bien hechas, o en caso de edificios, por ejemplo, sabemos que si es con ascensor, la zona de la caja de ascensor, obviamente no entrará al ascensor, es la zona más segura, la zona donde se ha hecho la escalera, generalmente tiene mayor cantidad de estructuración de concreto armado. Entonces, sería la zona de mayor seguridad dentro del lugar que habitamos, edificio, ¿no es cierto? Claro, porque alguien que vive ahora con tantos edificios, hay que de 15, 20 pisos, no vas a bajar nunca, pues no vas a llegar abajo, ¿no? Hasta que el sismo cabe. Exactamente. Entonces, primero es ubicar, ¿no? Ese lugar seguro dentro del ambiente donde estamos viviendo o trabajando, ¿no? Ahora, para eso es importante un trabajo consciente con los municipios, pues los municipios tienen que ponerse pilas. Hay algunos que sí lo hacen. Yo he recibido del municipio de mi distrito varios comunicados donde te dicen, hoy hay reunión para ver cómo se puede actuar, cuáles son las zonas de seguridad, a dónde debes acudir. Pero lamentablemente no todos tienen esa conciencia, ¿no? Sí, y eso es ya una obligación de todos los gobiernos locales y regionales, en el sentido de que en el marco, ¿no?, de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que tenemos desde el año 2011, pues hay una responsabilidad, ¿no?, de las autoridades de velar por la seguridad de sus ciudadanos. Sí, es cierto. Una pregunta más, don José Sato, antes que el tiempo me gane. ¿Cómo le decimos a la gente, es decir, Lima, que ya está zonificada en lugares donde no debería estarlo, podemos tener claro que en las laderas o los costados de los ríos, eso es una zona que debería desaparecer, es decir, para vivienda no debería existir ese tipo de zonas. Pero en San Martín de Porres, en Los Olivos, en Barranco, en San Isidro, en La Molina, en todos estos sitios también hay lugares cuyo suelo, sobre todo, más allá de la construcción, es un suelo peligroso. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo saber? Sí, justamente, lo primero que tenemos que tener son los estudios de riesgo necesarios para iniciar o como base para, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano. Dentro de los planes de desarrollo urbano, ahí también se indican cuáles son los lugares más aptos para la urbanización, para construir, y cuáles son los lugares en donde no se debería construir, como hemos mencionado, ¿no?, las laderas de cerro. ¿Esa información quién la tiene? Cada municipalidad la debería manejar. Y hay que ir a la municipalidad y preguntar. Disponible a todo el público. Hay que ir a la municipalidad y preguntar. Algunas lo tienen más actualizados que otros. En el caso de Independencia sí lo hemos desarrollado a través de este programa que nos financia el gobierno de Estados Unidos, USAID. Pero eso debería ser a nivel general, ¿no? Porque eso es lo que nos está faltando en este país, ¿no? Planificación. Es verdad. Sí, y control urbano también, ¿no? O sea, ese control urbano que no ejercen realmente muchas municipalidades y dejan, inclusive algunas incentivan que se use zonas no seguras como los Arenales y laderas de cerro. Y ahora que se viene la campaña electoral el próximo año, sí, claro, vamos a ver más de eso. A repartir ahí los títulos. Sí, y eso es que hay que revertirlo, hay que eliminarlo de una vez por todas, ¿no? Porque estamos incrementando el riesgo a la población. Tomemos conciencia de lo que podría suceder en el caso de un movimiento sísmico de magnitudes como lo que le ha pasado a México ahora de 8.2, ¿no? Hay que tomar conciencia, saber dónde vivimos, cuál es nuestra situación y qué medidas debemos adoptar si es que esto ocurriese. Don José Sato, es un gusto haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias.